Hace como un año, por la noche, mi mamá salió a nuestro patio para tomar un poco de aire, cuando de repente comenzó a gritarnos a mis hermanos y a mí para que saliéramos. Yo al principio pensé que le había pasado algo, o que alguien se había subido al techo, ya que no sería la primera vez que eso pasaba. Pero la razón por la que nos llamó fue que había un objeto extraño en el cielo. Parecía una estrella muy grande y brillante, la cual se estaba moviendo en línea recta. Pero lo más extraño fue que de ella comenzaron a salir otras estrellas más pequeñas, las cuales siguieron el camino de la más grande, y en cierto punto estos destellos más pequeños se separaron, yendo cada uno en direcciones diferentes y aumentando su velocidad al punto de desaparecer a los pocos segundos. Mientras tanto, la esfera más grande seguía su camino. Mi mamá lo grabó todo, pero en el video solo se podía ver el cielo tranquilo y vacío, como si todo lo que acabábamos de presenciar no hubiera pasado. Freak de la Rose nos contó esta extraña anécdota que nos servirá como punto de partida para todo lo que vamos a contarles en este video. Las temáticas de ovnis y de extraterrestres nunca han sido las más populares en este canal, así que si este tema te interesa, recuerda dejar tu like y algún comentario para hacernos saber que vale la pena hacer más contenido con esta temática. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 8 historias de avistamientos de ovnis. Hola Mundo Creepy, me encanta que hayan tocado este tema ya que tengo 2 experiencias que les quiero contar sobre avistamientos con ovnis. Soy de Guadalajara y cuando tenía 10 años, actualmente tengo 32, fui con mi familia a acampar dentro de un sembradío de agaves que le pertenecía a un primo de mi papá. El sembradío está ubicado a unos 45 minutos aproximadamente de Guadalajara. En esa ocasión estábamos junto a mis tíos y mis primos, todos reunidos alrededor de una fogata, y ya que el ambiente era ideal, comenzamos a contar historias paranormales, específicamente sobre el pueblo vecino, ya que se decía que ahí solía haber brujas. Al paso de las horas, mi papá, mi tío y algunos primos decidieron dar una vuelta en la camioneta alrededor de los agaves, mientras los demás nos quedamos platicando. De pronto, en dirección a la fogata, a una altura muy baja, se posó sobre nosotros una luz, la cual iluminó todo alrededor nuestro, lo que provocó que por unos momentos pareciera que estábamos en medio de la tarde. La luz duró apenas unos instantes y cuando ésta desapareció, todos empezamos a mirarnos entre nosotros sin decir ni una sola palabra durante varios segundos. Cuando el resto de la familia regresó les contamos lo que había pasado, pero ellos dijeron que no habían visto nada. Hasta la fecha, de hecho las únicas que tocamos este tema somos solamente mi hermana y yo, ya que para los demás pareciera que ese evento simplemente se borró de su memoria, ya que solo lo mencionaron un par de veces y ahora dicen no recordar lo que estamos diciendo. La verdad es que ambas estamos muy seguras de que ese día fuimos parte de un avistamiento, de algo que no es de este mundo. La segunda experiencia ocurrió hace poco. Yo soy maestra de primaria y durante una clase, mientras estaba aplicándole un examen a los alumnos de primer grado, me dio de repente por voltear hacia el cielo desde la ventana del aula. Cuando lo hice, pude ver un objeto esférico y metálico que estaba flotando en el cielo. Era muy brillante y avanzaba lentamente en una trayectoria anormal. Mientras estaba observando eso, un alumno se acercó conmigo, por lo que bajé la mirada un par de segundos para responderle lo que me estaba preguntando, y cuando volví la vista al cielo, este objeto ya se había ido, lo cual me pareció muy extraño ya que el cielo estaba completamente despejado, por lo que la única forma de que desapareciera es que se fuera de ahí muy rápido. Este suceso, de hecho, me dejó con una sensación bastante extraña por unos días. Y bueno, esas son mis 2 historias. Agradezco que se hayan tomado el tiempo de leerme y solo quiero añadir que su libro me encantó. Saludos. Mi hermano tiene una fobia muy particular. Así como muchos le temen a los payasos o a las alturas, él le tiene miedo a los aliens. No puede ver películas, imágenes, ni siquiera caricaturas donde aparezcan cosas como platillos voladores o extraterrestres. Esto le pasa desde muy chico y actualmente tiene 29 años. Pero lo más raro de todo es que mis padres creen
que existe una explicación bastante perturbadora para esto. Al parecer, cuando él era un bebé y yo todavía no había nacido, siempre se despertaba a eso de las 3 o 4 de la mañana y lloraba muy fuerte porque tenía hambre. Así que mis padres ya sabían que debían ir a su habitación para prepararle un biberón y darle de comer. Esto se había vuelto una especie de costumbre y hasta tomaban turnos para hacerlo. Pero una noche, esto no sucedió. Ya eran casi las 4 de la mañana y mi hermano no había hecho ni un solo ruido. Lejos de ser algo tranquilizador, fue bastante preocupante para mis padres. Ahora que yo mismo soy papá, entiendo perfectamente por qué. Mi mamá se levantó muy preocupada y caminó hasta la habitación de mi hermano que estaba cruzando el pasillo. Su preocupación se convirtió en terror cuando vio que mi hermano no estaba en su cuna. Ella empezó a gritar y a decirle a mi papá que se despertara, que mi hermano no estaba. Mi padre se levantó de inmediato y corrió para ir con ella. En ese momento ambos vieron un destello de luz que los cegó por un instante, una luz blanca demasiado brillante. Y entonces comenzaron a escuchar el llanto de mi hermano, que ahora estaba acostado en su cuna como siempre. Cuenta mi padre que pudo ver por la ventana lo que describe como una estrella fugaz de color azul muy intenso que atravesó el cielo hasta desaparecer. A partir de esa noche, mi hermano comenzó a dormir en la misma habitación que mis padres y comenzó a llorar con mucha más frecuencia. Mis papás se volvieron muy sobreprotectores con él, y creo que con justa razón, pues un susto así te hace replantearte muchas cosas. Muchos podrían pensar que, al contarle esta historia a mi hermano, mis padres pudieron traumatizarlo, y que eso sería el origen de su extraña fobia. Pero no es así. De hecho, eso es lo más perturbador de todo esto, y es que mis padres jamás le contaron esto a mi hermano. Es algo que solo saben ellos, y yo, ahora que ellos decidieron compartirlo conmigo. Creo que es algo que nunca le vamos a decir, especialmente sabiendo cómo se pone al ver a personajes de caricatura como Marvin el marciano de los Looney Tunes. Creo que el conocer esta historia simplemente lo destruiría por completo. No sé si es que mi hermano realmente fue abducido, ni qué es lo que esos seres pudieron haberle hecho hipotéticamente, pero de ser así, creo que su fobia está perfectamente justificada. Hola chicos de Mundo Creepy. Les voy a contar las dos anécdotas de cuando yo vi objetos voladores no identificados. La primera ocurrió hace casi 20 años, cuando yo vivía en Ixtapaluca, municipio del Estado de México. Eran cerca de las 9 de la noche y yo estaba jugando con mis amigos en un jardín que compartíamos varios vecinos. De repente, vimos a lo lejos en el cielo algo realmente insólito, que solamente puedo describir de la siguiente forma. ¿Han visto cómo los monitores muestran los signos vitales estables con una línea horizontal moviéndose en zigzag de arriba hacia abajo? Bueno, pues eso fue exactamente lo que vimos en el cielo nocturno. De hecho, algunos adultos incluso se acercaron para averiguar por qué de pronto todos los niños habíamos dejado de jugar y estábamos mirando hacia arriba. Era una luz verde muy brillante que se desplazaba lentamente, dejando un rastro del mismo color a su paso. Fue visible por un par de minutos y después desapareció por completo. Quisiera añadir que descarto que se haya tratado de una estrella fugaz o de basura cayendo desde la atmósfera, pues son cosas que yo ya había visto con anterioridad, y créanme, esto era muy diferente. Las estrellas fugaces son rápidas y efímeras, y la basura cae incendiándose con una trayectoria lineal, sin los constantes zigzags que pudimos ver en ese extraño objeto. He buscado en internet si alguien más ha visto algo como esto alguna vez, pero no he tenido éxito, así que todavía no sé qué fue exactamente lo que vimos esa noche. La segunda historia ocurrió a plena luz del día, en diciembre del año 2018, esto en la Ciudad de México. Por desgracia, no hay una noticia o registro sobre esto, pues he llegado a ver gente comentando al respecto en la sección de comentarios de algunos canales, así que yo espero que esto ayude a difundir este caso para que no quede en el olvido. Ese día yo salí con mi papá y un amigo suyo a comer barbacoa en un puesto callejero. Al llegar, notamos que algunas personas estaban mirando hacia arriba, y cuando lo hicimos también, nos llevamos una enorme sorpresa. En el cielo había muchos objetos redondos. Algunos estaban fijos y otros se movían lentamente en diferentes direcciones, pero sin alejarse demasiado entre sí.
Aunque era un día despejado, tomar fotos o videos de lo que veíamos, la verdad era inútil, ya que estos objetos estaban tan lejos que casi ningún dispositivo iba a ser capaz de registrarlos, y a pesar de que un ojo humano sí lo podía ver, la verdad es que apenas eran perceptibles, y teníamos que enfocar muy bien la vista, lo que resultaba algo muy cansado. Debo decir que en esos momentos sentí una gran impotencia de no poder registrar una flotilla de objetos desconocidos, aunque de pronto alguien llegó con unos binoculares y cuando me los prestaron pude ver un poco mejor la forma que estos objetos tenían. De hecho, les voy a dejar aquí un dibujo de lo que vi. La mayoría eran esferas metálicas, algunas blancas y otras plateadas, pero había unas cuantas que eran muy diferentes. A unas les sobresalía una larga parte puntiaguda hacia arriba y otras hacia un lado. Como todos estos objetos estuvieron cerca de 1 hora en el cielo, pude comer mientras los seguía mirando. Hubo de hecho un momento en el que algunas de las esferas hicieron una especie de formación de flecha mientras se movían. Esto fue muy sorprendente para mí, pues estaba viendo con mis propios ojos algo que había escuchado muchas veces y no podía creer que ahora yo estaba siendo testigo de algo así. En fin, muchas gracias por leer, les deseo lo mejor. Esto le pasó a mi madre hace unos 16 años, cuando fue a pescar al mar en un pequeño bote junto a su mejor amigo. Era de madrugada, así que no se alejaron mucho de la orilla, aproximadamente 1 kilómetro. Recuerdo que esa vez ambos regresaron muy aterrados y nos contaron que de un momento a otro se empezó a sentir una calma fuera de lo común en el ambiente, y antes de que pudieran procesarlo, una luz roja muy brillante los iluminó desde el cielo. Fue tan cegadora que no pudieron ver qué era lo que la emitía, así que del susto lo único que pudieron hacer en ese momento fue tomar los remos e intentar regresar a la costa a toda prisa. La luz no los siguió, y aunque ellos nunca miraron atrás o al cielo, sí podían ver con el rabillo del ojo el brillo de aquella luz que seguía ahí en el mismo lugar, como si más bien se estuviera enfocando en algo que estaba debajo del agua. Justo en ese punto de pesca, otras personas han tenido diversas experiencias paranormales, como llegar a escuchar voces pidiendo ayuda, aunque no haya más que agua alrededor durante kilómetros. Gracias si es que leyeron mi historia, y saludos desde el sur de Costa Rica. Si te está gustando este video, no olvides dejar tu like, subimos 3 videos a la semana. Así que suscríbete y activa la campanita para ser un habitante más De este mundo creepy. Hola, mi nombre es Johan y vivo en República Dominicana. Mi historia es un poco corta, pero muy impactante, tanto que en la actualidad todavía la recuerdo a la perfección. Esto ocurrió por allá del 2017. Mi familia y yo vivíamos cerca de un cerro, en medio del bosque, en una zona poco habitada, ya que las casas están muy lejos unas de las otras y apenas hay algo de iluminación en el exterior. Una noche, mi hermano y yo estábamos jugando en la computadora, la cual está ubicada justo delante de una larga ventana que mira hacia el horizonte. De pronto, afuera, algo llamó nuestra atención. El cielo estaba muy despejado, pero sentíamos que había algo extraño o anormal en él. Mi hermano entonces dijo: «Oye, mira», señalando hacia afuera, y cuando yo miré, noté algo que confundí inicialmente con un avión, pero no tardé mucho en comprobar que era algo más. Este objeto estaba suspendido en el aire y se movía de un lado a otro en intervalos de 10 segundos. Aunque para ser exacto no se movía, más bien desaparecía y aparecía en otro lugar. Era una especie de triángulo brillante de color dorado, aunque también parpadeaba con una luz verde. Mi hermano y yo entonces decidimos salir para poder verlo con mayor claridad, y nuestra madre, al escuchar lo que habíamos visto, decidió acompañarnos también. La figura todavía estaba ahí, inerte, aunque después empezó a moverse y de un momento para otro se apagó por completo, por lo que podíamos ver solamente esa especie de triángulo. Segundos después, se encendió de nuevo y despegó hacia arriba, perdiéndose en el cielo a una velocidad impresionante. La verdad, en ningún momento sentimos miedo o algo similar, solamente estábamos muy desconcertados y a la vez asombrados por ese extraño suceso. Esa de hecho no fue la única cosa extraña que me ocurrió en ese lugar. Hay cientos de historias de eventos como ese, y la verdad no sé exactamente por qué. Simplemente parece ser una zona con mucha actividad de este tipo, especialmente durante las noches.
Quisiera compartir con ustedes una experiencia relacionada con un avistamiento ovni que nos ocurrió a mis padres y a mí hace un tiempo. Aunque cabe aclarar que narraré esta historia con base en lo poco que yo recuerdo y en lo mucho que recuerda mi madre. En unos instantes verán por qué lo digo. Todo esto se remonta a hace unos 12 años, cuando los tres viajábamos al entonces Distrito Federal en México para visitar a unos familiares. Justamente por estas fechas de febrero a marzo, y eso lo recordamos muy bien, porque en esta época del año, en la ciudad se llevan a cabo varias ferias y carnavales, por las cuales cierran algunas calles y avenidas por horas, siendo exactamente eso lo que nos pasó. Eran alrededor de las 8 de la noche, nos trasladábamos en coche y mi padre era quien estaba manejando. Mi madre era su copiloto, y yo venía en la parte de atrás viendo el paisaje. Como había sido un viaje largo, eventualmente me quedé profundamente dormido. Cuando veníamos por Tlatelolco, nos topamos de lleno con un carnaval y con gente que estaba desviando los carros por otros lados. Por lo que sin más remedio, tuvimos que desviarnos y tomar una ruta alterna, hasta que terminamos en Cerro de las Minas, en Iztapalapa, en una zona de puras milpas a todo nuestro alrededor, y en un sitio que en ese entonces no estaba muy iluminado. Pese a que detrás de nosotros, en teoría, venían muchos más coches, en esos momentos, de alguna forma terminamos solos, iluminando pobremente nuestro camino y alrededores con las luces del vehículo mientras seguíamos avanzando. En un punto llegamos a un lugar un poco más despejado, que si bien seguía rodeado de milpas, al menos teníamos espacio de tierra y pasto, y un par de árboles junto a nosotros. Fue ahí donde nos detuvimos. Sin embargo, no nos habíamos parado por gusto propio, sino porque en ese momento el carro se apagó, y fue ahí donde yo desperté. Somnoliento y desorientado, desde la parte de atrás del auto, yo me limité a ver lo que nos rodeaba, que era simplemente oscuridad. Luego volteé a ver a mis padres, que iban al frente, y vi que estaban viendo el cielo, murmurando cosas que yo no entendía, o más bien no alcanzaba a escuchar. Debido a la posición en la que yo me encontraba, no podía ver lo que sea que ellos estaban viendo. Todavía medio dormido, simplemente pensé que nos habíamos desviado y que ellos estaban viendo qué ruta tomar ahora, por lo que me acomodé y me dispuse a espabilarme para no volver a quedarme dormido, pero no sirvió de mucho, pues el sueño me venció y me volví a dormir. Desperté una vez que habíamos llegado con mis familiares. Todo quedó ahí por mucho tiempo. Nunca me hablaron de eso y sinceramente se me olvidó preguntar cómo es que habíamos acabado en aquel lugar. Pero un día, mientras comía con mi mamá, salió el tema de los avistamientos de ovnis y cosas de ese estilo, a lo que yo le pregunté si había alguien en la familia a quien le hubiera pasado algo así. Ella me volteó a ver y me dijo, sí, a nosotros. Asombrado le pregunté cuándo había pasado eso. Mi madre me dijo que en aquella ocasión, durante ese viaje, cuando el carro se apagó, mi padre trató de encenderlo y mientras esperaba a que él pudiera hacerlo arrancar, le dio por mirar al frente, y en ese momento vio algo que le impresionó mucho. En el cielo nocturno vio flotando una gigantesca estructura en forma de platillo, la cual era imposible no ver, ya que alrededor de ella había grandes luces que remarcaban su silueta, y que en la penumbra en la que se encontraban resaltaba como una jirafa en un rebaño de ovejas. Por su mente empezó a correr solo un pensamiento: nos van a llevar, nos van a llevar. Y empezó a invadirle el miedo. Ella es una persona que siempre se mantiene serena en situaciones aterradoras y difíciles, así que trató de no entrar en pánico y desesperación. No le dijo nada a mi padre para no asustarlo en ese momento, ni ponerlo nervioso, tratando de convencerse a sí misma de que aquello que estaba viendo no era lo que ella creía, y que de serlo, no les haría daño. Poco después, por fin el auto arrancó. Mi madre, muy nerviosa, volteó a ver a mi papá y le dijo: «Oye, ¿viste lo mismo que yo vi?». A lo que mi padre, con voz un poco nerviosa, le respondió que sí, y ella entonces le confesó que no le había dicho nada por no preocuparlo. Creí que hasta ahí acababa el relato, sin embargo, mi madre me contó algo más. Al parecer, mientras avanzaban después de aquel avistamiento, vieron salir de entre el monte a una mujer. La mujer parecía perfectamente normal, lo que, irónicamente, bajo esas circunstancias, era bastante extraño. Esta mujer no dijo ni hizo nada, simplemente caminaba en dirección contraria a nuestro auto,
básicamente dirigiéndose hacia donde había ocurrido el avistamiento. Mi madre hasta el día de hoy sospecha que esa mujer a la que vieron a altas horas de la noche y en un lugar tan apartado pudiera no haber sido una persona en realidad. Mi mamá siempre me cuenta que vio un ovni cuando mi hermana mayor era apenas una bebé. Esto aproximadamente hace 34 años. En ese tiempo, mi mamá y la que era la novia de mi tío en aquel entonces estaban de vacaciones en Valle de Bravo, en una casa que tenían, la cual estaba en medio de un bosque. Mi mamá, mi hermana y la novia de mi tío estaban afuera de la casa cuando, de pronto, vieron a lo lejos una especie de foco rojo. La cuñada de mi mamá preguntó qué era esa cosa y mi mamá, muy segura, contestó que ese era un ovni, pues ella en ese tiempo era muy fanática de ese tema, así que solía investigar mucho de esas cosas, a tal punto que incluso tomaba clases con un hombre que decía que tenía contacto directo con extraterrestres y que él había aprendido a hablar un idioma universal con el que uno podía comunicarse con cualquier especie alienígena. La novia de mi tío obviamente no le creyó nada y de hecho, burlándose un poco, retó a mi mamá a que le hablara a esa luz con ese idioma universal que mi mamá ya estaba aprendiendo. Mi mamá entonces levantó su mano en dirección a la luz y pronunció una palabra, la cual, según ella, significa hola. El foco rojo entonces empezó a moverse rápidamente y entonces se dirigió hacia ellas, y mientras lo estaba haciendo, notaron que no había una sola luz, sino que eran varias, las cuales conformaban una especie de platillo volador, que tenía esta imagen clásica de un plato con un semicírculo encima y muchas luces alrededor. Este objeto se acercó tanto que se puso justo arriba de ellas, mientras ambas podían ver cómo las luces estaban cambiando de colores, similar a como lo hace una serie navideña, donde a veces todos eran del mismo color y a veces cada luz tenía un color diferente. La novia de mi tío estaba atónita, mientras mi mamá se sentía encantada hablándole a esta especie de nave. Después de unos minutos, el ovni simplemente se movió rápidamente y se alejó en cuestión de segundos hasta que lo perdieron de vista. Mi mamá, después de esa experiencia, volvió a ir a Valle de Bravo intentando encontrarse con algo similar de nuevo, pero nunca tuvo éxito de vivir algo así. Tanto mis hermanos como yo crecimos escuchando este relato, y aunque al principio le creíamos, con el tiempo comenzamos a dudar de su veracidad, aunque mi mamá hasta la fecha sigue jurando que su anécdota es completamente real. Lo que estoy por contar es sin duda la mejor historia y la más difícil de creer que tiene mi familia, puesto a que, debido a lo que los involucrados cuentan sobre aquel día, este tendría que ser un caso muy escuchado y documentado. Sin embargo, al buscar sobre este, no hay absolutamente nada. El relato proviene directamente de un familiar que, por la edad que sé que tenía en aquel entonces, puedo calcular que ocurrió en los años 70. Todo comenzó con dos niñas que una tarde se encontraban platicando, cuando una de ellas logró ver algo extraño. Había una luz que se había posado en la punta de un cerro. Al ver esto, la niña les habló a sus hermanos. Únicamente su hermana mayor acudió al llamado para ver qué pasaba. Después, unas vecinas comenzaron a salir ante los gritos de las niñas. Pronto todo el pueblo estaba afuera, viendo con atención aquella extraña luz. Un vecino que tenía una camioneta se ofreció para llevar a los vecinos a la parte más baja del cerro. Las hermanas, acompañadas de sus hermanos y de su padre, se fueron con el vecino hasta el cerro. Al llegar no tardaron en notar que ellos no eran los únicos que habían ido. Había muchas personas que llenaban toda la parte baja de aquel lugar, mirando sorprendidas la luz. Esa zona actualmente es una carretera, pero en aquellos años era una especie de mirador, y ahí las niñas se quedaron para ver las luces, mientras el vecino de la camioneta se fue a dar varias vueltas para llevar a todos los que quisieran ir. Las niñas notaron que varias personas estaban tratando de subir el cerro para llegar hasta donde estaba la luz. También se dieron cuenta de que esa luz tenía otras pequeñas luces que la rodeaban y daban vueltas a su alrededor, como lo hace la luna con la Tierra, por ejemplo. Oscureció y la policía llegó. Desde las radios podían escucharse los gritos de los oficiales pidiendo que no subieran al cerro por lo peligroso que podía llegar a ser. Intentaron justificar esas luces con el argumento de que eran Boy Scouts o campistas. Esto solo ocasionó risas y burlas,
La gente bromeaba con lo absurdo que era pensar en que los niños estuvieran dando vueltas en círculos alrededor de una gran fogata durante horas sin parar. Todo escaló hasta el punto en el que militares vinieron a intervenir para poder bajar a las personas y controlar la situación. Las horas siguieron pasando y las personas seguían observando aquello hasta que, de un momento a otro, las luces simplemente se apagaron. Decepcionadas, poco a poco, las personas se fueron marchando del lugar. Al día siguiente, en las noticias, aparecieron algunas cosas, pero no había nada importante, solo el mismo argumento de que eran campistas. Tiempo después, se dieron cuenta de que un vecino que era fotógrafo había estado en el evento y había tomado varias fotografías, de las cuales, lamentablemente, ni una sola pudo revelarse, pues todas salieron en negro. Poco a poco, la gente parece haber ido olvidando este suceso. Yo mismo he intentado buscar información en internet, pero nunca he podido encontrar nada. Supongo que esta historia simplemente se quedará como uno de los misterios más interesantes con los que me he topado en mi estadía en esta tierra.